El cáncer es una de las primeras causas de mortalidad a nivel mundial. Según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2012 se produjeron aproximadamente 8 millones de muertes por esta causa en todo el mundo. En América Latina y el Caribe, cada año se presentan aproximadamente 3 millones de nuevos casos y de ellos el 48% fallece. Por esto es sumamente importante que no solo los médicos nos aboquemos al tratamiento del cáncer, sino que la población general debe estar informada acerca de lo que son los factores de riesgo, lo que es la prevención y, por qué no, cuál es el tratamiento que se debe ver en estos casos de cáncer. En este sentido, desde la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela se ha diseñado un programa que hemos llamado Hablemos de Cáncer, con el cual pretendemos informar a la comunidad de todos estos aspectos con relación a este flagelo para que ellos puedan actuar de manera activa en la prevención. El día de hoy vamos a hablar de cáncer de cuello uterino, que es la segunda causa de afectación por cáncer en la mujer en América Latina, el Caribe y también en Venezuela. Para hablar de este tema, contamos con el doctor Jorge Sánchez Lander, quien es un médico oncólogo, es egresado como cirujano del Hospital General del Oeste, hizo cirugía oncológica en el Instituto Oncológico Luis Racetti, donde se desempeña como adjunto del Servicio de Ginecología, coordinador del posgrado y coordinador docente y de investigación de la institución. Bienvenido, doctor Sánchez Lander. Muchas gracias, doctora Toro, y gracias por la invitación. Me encantaría comenzar esta conversación, que aclaráramos a qué se llama cáncer de cuello uterino, cáncer de la matriz y cuáles son los factores que inciden en su origen. El cáncer de cuello uterino es, digamos, la patología tumoral, es decir, la lesión, las enfermedades tumorales radicadas justamente en el segmento más inferior del útero, lo que se denomina anatómicamente el cuello uterino. Se diferencia de lo que coloquialmente se habla de cáncer de matriz, que estaríamos hablando pues de otro tipo de patología, que es el cáncer de endometrio. Pero específicamente el cáncer de cuello uterino tiene como ventaja justamente esa situación anatómica, que puede ser accesible durante muchos años, sobre todo en la etapa preinvasiva, al examen clínico y al examen, digamos, de la toma de muestras citológicas. ¿Pero por qué se produce el cáncer de cuello uterino? El cáncer de cuello uterino, hoy en día podemos decir, principalmente la causa es la infección persistente por virus de VPH, es decir, el virus del papiloma humano, de alto riesgo oncogénico, es decir, la infección, y quiero insistir en la infección persistente, porque no toda mujer con una infección por VPH, la cual es muy frecuente en personas con vida sexual activa, puede llegar alrededor de un 50% de las personas que tenemos vida sexual activa. Ese grupo de pacientes, un pequeño grupo alrededor de un 10-9%, van a presentar una infección que va a durar mucho más allá de los 2 años, que es lo que se denomina una infección persistente. Esta infección desencadena una serie de eventos a nivel de esa célula del cuello uterino que pudiera eventualmente, en un periodo que pudiera variar entre 5 años hasta 15 años, se ha descrito una lesión tumoral, es decir, una lesión maligna a nivel del cuello uterino. Usted anteriormente nombró que habían varios tipos de virus, uno de alto riesgo. ¿A qué se refiere con esta terminología? Sí, es importante porque esto genera mucha ansiedad en el paciente. El VPH es un virus muy antiguo, un virus que ha mutado muy poco a lo largo de su evolución desde el punto de vista filogenético. Y el primer contacto con el virus de VPH está en las verrugas palmoplantares, que son los denominados comúnmente cadillos. Son virus de bajo riesgo normalmente, que no son capaces de producir todos estos eventos que llevan a la formación de un tumor maligno. Sin embargo, hay un grupo, digamos, pequeño dentro de esos casi 200 tipos que generan y desencadenan de manera muy agresiva todos estos hechos que van a llevar finalmente a la formación de un tejido canceroso a nivel del cuello uterino y en otras zonas como vagina, vulva, es decir, la parte externa de los genitales femeninos, en el hombre en el pene, específicamente a nivel del glande, y en ambos sexos a nivel de la región perianal. Y esas lesiones que se ven condilomatosas, ¿tienen la particularidad o tienen la propiedad de malignizarse? Normalmente las verrugas genitales, así como comenté, las verrugas palmoplantares están
digamos, la causa, la etiología principal es la infección por el virus 6 y 11, que son virus de bajo riesgo. Si bien la verruga angustia mucho al paciente, normalmente es una adolescente, una muchacha joven, es importante hacerle ver que las lesiones verrugosas normalmente son virus de bajo riesgo oncogénico, no tienen una capacidad, digamos, importante de generar los eventos que les comenté, pues desencadenen una lesión de tipo maligno. ¿Y cómo podemos hacer el diagnóstico? ¿Cómo puede una mujer común y corriente saber que tiene un virus del papiloma humano si es de alto riesgo y no presenta estas lesiones externas? Bueno, la mayoría de las infecciones son infecciones silentes, son infecciones donde no se presenta ninguna lesión. De hecho, si nosotros tomamos muestras de 100 mujeres normales, probablemente la prevalencia, como denominamos la presencia de enfermedad en ese grupo de pacientes, la presencia de la infección, entre un 12 y 14% de esas mujeres van a tener prueba positiva para VPH, pero la mayoría de ellas no van a presentar una lesión visible, detectable desde el punto de vista del examen directamente con el ojo, o sencillamente con medios ópticos de aumento como es la colposcopia, que es parte de la evaluación de, digamos, de estas pacientes. De manera que la mayoría de las lesiones, cuando se manifiestan, son visibles al ojo del clínico, y en aquellos casos en que sean lesiones muy, digamos, muy pequeñas, la ayuda de instrumentos de aumento como la colposcopia ayuda a detectar estas lesiones. En toda esta historia natural, ¿qué papel juega la toma de la citología cérvico-vaginal, conocida como el Papá Nicolau? Bueno, desde hace ya medio siglo, más de medio siglo, la citología de pesquisa de cáncer de cuello uterino es el modelo de detección temprana de una patología maligna, el modelo más exitoso de la historia de la medicina. De manera que la citología hoy en día continúa siendo el eje de la prevención del cáncer de cuello uterino. Si todas nuestras mujeres que están en edades entre los 18 y 64 años, que es la población objetivo a evaluar, acudirían cada 3 años a su control, son alrededor de 5 millones de mujeres, nosotros podríamos solamente con la pesquisa citológica disminuir en un 70% a lo largo de unos cuantos años el diagnóstico del cáncer de cuello, o sea, la incidencia, los nuevos casos de cáncer de cuello uterino. De manera que sí, la citología de pesquisa hoy en día continúa siendo el eje primordial sobre el cual gira la prevención de esta enfermedad. Hemos hablado de la edad reproductiva a partir de los 18 años. Si la mujer no ha iniciado su vida sexual, ¿se recomienda igualmente que se tome la citología vaginal a partir de esta edad? No, el criterio de la OMS incluye mujeres entre 18 y 64 años, preferiblemente que hayan tenido, por supuesto, sus relaciones sexuales. ¿Qué ocurre en Venezuela? Que muchas mujeres inician sus vidas sexuales a edades mucho más tempranas que este rango de edad que comentaba. De manera que se recomienda específicamente entre 18 y 64 años, independientemente que hayan tenido sus relaciones, pero en aquellas niñas que hayan iniciado su vida sexual, por ejemplo, a los 14 años, lo recomendable es iniciar su pesquisa alrededor de un año después de haber iniciado esta actividad y mantenerse durante todo el periodo pues, que estamos comentando, específicamente hasta los 64. Ahora, tomamos el resultado de la citología, la muestra de citología, ¿cómo recibimos los resultados y cómo los podemos interpretar? Okay. Siempre le decimos a nuestra paciente, la paciente es corresponsable conjuntamente con el médico que está tomando la muestra del resultado, que el resultado de esa citología sea adecuadamente primero revisado e interpretado y explicado a la paciente de qué es lo que se va a hacer. Muchas veces la paciente falsamente cree que se tomó la citología y no acude a revisar el resultado. Es un evento, quizás elemento importante, que va a disminuir lo que denominamos tiempo de espejo. Cuando se pesquisa, cuando se pesca, entre comillas, a una paciente con una patología preinvasiva de cuello uterino y se logra pesquisar a través de la citología y no hay manera de localizar a esa paciente, es prácticamente igual a que no hubiésemos hecho el acto de pesquisa. De manera que el acto de pesquisa es un proceso que va desde quien escoge la lámina donde vamos a poner, digamos, el extendido celular,
hasta quién la lee, quién la interpreta y quién llama a la paciente para que se haga, digamos, un tratamiento específicamente para la patología, digamos, que ha aparecido en la citología. Hemos visto con frecuencia que aparecen algunos cambios sugestivos de BPH en la citología, mas no nos hace el diagnóstico de que el BPH está presente. ¿Cuál sería el siguiente paso a seguir? ¿Deberíamos hacer una determinación, cultivo o tipificación del virus en estas mujeres? Principalmente la citología sigue girando en cuanto a los cambios en la célula, específicamente en lo que se denomina la atipia celular. El paciente se hace, digamos, experta en este tema. Muchas veces hay células que nos pueden decir que presuntivamente puede haber una infección viral, pero la citología no tiene como objeto final determinar la infección viral, sino determinar las lesiones que esa infección viral o esa presunta infección viral ha generado en esas células que revisten el cuello uterino. De manera que muchas veces el diagnóstico de cambios sugestivos de infección por BPH sin atipia desde el punto de vista, sin cambios celulares, normalmente son lesiones que no tienen una relevancia, en forma inmediata. Habría que reevaluar a la paciente, hacer una nueva citología en un periodo de aproximadamente unos 6 meses en caso de no contarse con una colposcopia y en caso de que haya esté atendiendo un centro, terciario, la realización de una colposcopia diagnóstica. Me parece muy importante este último comentario porque eso genera mucha angustia y en oportunidades no sabemos transmitirle a las pacientes este comentario y genera no solamente angustia, sino inclusive hasta conflictos de pareja, etcétera, que a la final lo que hacen es que las pacientes huyan de esta consulta. Sí, y muchas veces la determinación del virus del VPH, la infección por virus de VPH, es una prueba costosa que no debe recomendarse en personas, en mujeres menores de 25 años. Eso es importante señalarlo, porque en la medida en que nosotros diagnostiquemos la infección latente por VPH sin lesión, que es muy frecuente en este grupo de edades, vamos a generar gastos innecesarios, cae la eficiencia de un sistema de pesquisa y genera mucho más ansiedad en la paciente. La determinación del virus de VPH en forma de pesquisa debe obedecer a un programa de pesquisa que incluye adicionalmente esta prueba, es decir, lo que se denomina y aprobado desde hace unos cuantos años en los Estados Unidos, y es la prueba de citología y paralelamente la pesquisa convencional a la cual acuden nuestras mujeres, y adicionalmente en esa misma muestra la determinación de virus de VPH de alto riesgo, solamente para saber si esa paciente tiene una infección, silente. De lo que hemos hablado hasta el momento, prácticamente podemos concluir que sin el virus del VPH no hay cáncer de cuello uterino. Pero no todas las mujeres que tienen ese virus desarrollan el cáncer. ¿Existen otros factores que puedan incidir coparticipantes en el origen del cáncer de cuello uterino? Sí, indudablemente hoy en día podemos decir que el cáncer de cuello uterino es la primera enfermedad neoplásica, es decir, maligna, tumoral maligna, que podemos prevenir gracias a una vacuna. De manera que la etiología principal, antes se hablaba de un cofactor, hoy en día casi el 100% de los cánceres de cuello uterino está mediado por la infección persistente de un virus de alto riesgo. De manera que ¿toda mujer que tenga una infección por un virus de VPH va a ser un cáncer de cuello uterino? No. Pero una mujer sin infección por cáncer de cuello uterino, de VPH, no va a generar una lesión maligna de cuello uterino con muchísima seguridad. ¿Y cómo se adquiere el virus del VPH? Principalmente por contacto sexual. Independientemente del contacto sexual que sea, se ha descrito también en forma instrumental a través de instrumentos que no estén bien esterilizados, pero principalmente como parte de un contacto sexual. En este caso, el uso del condón pudiera proteger acerca del contagio por el virus del papiloma humano. No existen estudios que evidencien que el uso del preservativo pudiera disminuir la incidencia de infecciones, las nuevas infecciones por VPH.
porque hay otras áreas no protegidas por el preservativo que podrían entrar en juego en ese contacto, digamos, íntimo, y que la paciente no estaría exenta. Definitivamente sí es una forma de disminuir el riesgo, pero no se disminuye en forma absoluta. Quizás en este caso el preservativo o condón femenino pudiera ofrecer un poco de más ventaja, puesto que cubre hasta los labios mayores. Sin embargo, no es muy popular dentro de nuestra población. Sí, es correcto. Y siempre existe la posibilidad, pues, que cualquier secreción en cualquier abrasión pueda, digamos, llevar un virus de VPH. Una vez que nosotros ya hemos hecho el diagnóstico, sobre todo en la etapa de lesiones premalignas, ¿cuál sería la conducta que nosotros tenemos que tomar? ¿Qué le podemos recomendar a estas pacientes? Ok, eso es importante. Muchas veces eso genera mucha angustia en la paciente. Pero le queremos decir a la paciente que el objetivo principal de una pesquisa es detectar las lesiones premalignas, no cáncer de cuello uterino. Normalmente en el instituto decimos, cuando detectamos un cáncer de cuello uterino en un programa de pesquisa citológica, es decir, un programa donde van un grupo de mujeres a hacerse su citología, hemos perdido la batalla. Hemos perdido la batalla porque el objetivo era detectarla en esa enfermedad preinvasiva, llámese NIC2, NIC3 como normalmente se denomina, que son los dos objetivos principales. Es decir, esa patología preinvasiva, cuando nosotros aseguramos un tratamiento adecuado, la paciente fue a buscar sus resultados, fue interpretado conjuntamente con su médico, se tomaron las decisiones terapéuticas y un NIC2, 3 bien tratado es un cáncer de cuello uterino menos para esa paciente, para su familia y para el sistema de salud. Entonces, de manera que la detección de esta enfermedad preinvasiva es el objetivo principal de la pesquisa. Cuando eso ocurre, nos sentimos en cierta forma reconfortados de saber que se ha logrado el objetivo de pescar a esa paciente y tratarla para que no desarrolle un cáncer de cuello uterino. Fíjate, hemos oído, sobre todo en médicos de otras especialidades y en médicos generales, el hacer, entre comillas, quemaduras de esas lesiones con ácidos, específicamente con el ácido tricloroacético. ¿Qué opina usted de este tratamiento? Tradicionalmente se ha utilizado varias formas de energía para destruir esas lesiones que afectan digamos, lo que recubre el cuello uterino. Hoy en día el uso de ácido, de cremas, inclusive con medicamentos que son realmente abrasivos, ha perdido vigencia. El uso de las asas de radiofrecuencia, que es un bisturí que utiliza una corriente, digamos, determinada, que produce un daño térmico muy poco, o sea, el daño de la temperatura por el aumento de la temperatura a nivel de la pieza que uno quita para mandar a la biopsia, es bastante poco, de manera que el uso de esta metodología ha perdido vigencia, genera muchísimas lesiones secundarias, efectos colaterales como que se adhieran las paredes vaginales entre sí, nos cambia el panorama del cuello uterino, de manera que es una metodología que debemos dejar de utilizar. En algunos casos, por ejemplo en verrugas virales genitales externas, pudiéramos perfectamente utilizar desde el electrocauterio, el pincelado con ácido tricloroacético, pero en cuello uterino el uso de estas sustancias lo que hacen es muchas veces enmascarar la patología que está por debajo de ese digamos, elemento del epitelio de revestimiento, y nos engañan, de manera que muchas veces la toma de biopsias repetidas genera mucho más ansiedad en la paciente porque se cambia totalmente el aspecto como luce el cuello uterino. Hemos llegado al final de esta conversación y quisiera que el doctor Sánchez Lander, como final, nos diera unas recomendaciones para nuestra población. Bueno, como recomendación principal, mantener, en primer lugar, una vida saludable, decirle no al tabaco, quizás es uno de los elementos más importantes, ejercicio adecuado, descanso adecuado, alimentación balanceada. En segundo lugar, acudir regularmente a sus pesquisas citológicas. Sigue siendo el eje en el cual gira la prevención del cáncer de cuello uterino. Y a nuestras mujeres convertirse pues, en verdaderas activistas para reclamar que sea aprobada la vacuna contra VPH en Venezuela, la cual ayudaría conjuntamente con las medidas que he nombrado anteriormente para disminuir en forma eficaz el número de nuevos cánceres de cuello uterino que tenemos cada año. Muchas gracias, doctor Sánchez Lander, por sus conceptos emitidos en esta conversación.
conferencia. Muchas gracias a ustedes por habernos sintonizado en este programa que les hemos dedicado para la prevención del cáncer de cuello uterino, y los invitamos a que sintonicen otro de los programas que con relación al cáncer estamos preparando para ustedes.